Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de estas actividades en torno a la previa de la Marcha del Agua, en donde vamos a conversar con el profesor Gabriel Salazar. El título de la ponencia que nos va a presentar hoy es Asambleas Ciudadanas en la Historia de Chile, Historia y Proyección. Recientemente vimos el documental Pascualama, El llanto de la tormenta, de la montaña, perdón. Bueno, agradecer entonces los esfuerzos de las organizaciones del Valle por articular todas estas actividades informativas y educativas que nos sirven para entender los procesos que estamos viviendo. Y ahora la conversación con el profesor va a estar enfocada hacia cuál es la proyección ahora, qué podemos hacer nosotros frente a este diagnóstico, a este panorama, en donde la clave, ¿cierto?, es la movilización. Profesor. Hola, buenas noches a todas y a todos, ¿no? Bueno, la idea es que conversemos un poco, tal vez unos 3/4 de hora, 50 minutos, algo así, acerca de la ciudadanía, la historia de la ciudadanía, la historia de la soberanía popular, la historia de las asambleas ciudadanas. Es decir, que conversemos, dialoguemos, recordemos, informemos de algo que no está escrito en ninguna parte. En Chile no se ha escrito la historia de la ciudadanía, no se ha escrito la historia de la soberanía popular, no hay nada sobre el desarrollo o la vida, pasión y muerte, podríamos decir, de las asambleas ciudadanas. Tenemos sí historia del Estado, de los gobiernos, de los políticos, de los partidos, de los militares, de las leyes, de las elecciones. Pero no tenemos historia de nosotros en tanto que sujetos políticos. La historia nos ha ignorado, la sociología nos ha ignorado, la ciencia política nos ha ignorado, la antropología nos ha ignorado. Ninguna ciencia social en Chile se ha preocupado de lo que somos como ciudadanos. No como individuos con un derecho a voto, sino como ciudadano, que no es lo mismo. La ciudadanía no consiste en depositar un voto cada vez que nos convocan, un voto individual. La soberanía no consiste en que uno practique en este acto estrictamente individual de votar por alguien que a lo mejor ni conozco, ni me conoce, que no converso con otras personas para decidir con quién, que no hay una comunidad entera que esté discutiendo y pensando qué vamos a hacer, qué tiene que hacerse en este lugar para resolver los problemas que tiene, a quién vamos a elegir para que ejecute el acuerdo que nosotros podamos llegar acá conversando acerca de nuestros problemas. Cuando uno vota individualmente, vota sin deliberar. Y un voto sin deliberación no es soberanía. No es soberanía. Porque la soberanía es una razón colectiva que se constituye conversando, dialogando, deliberando acerca de los problemas que nos afectan para llegar a una propuesta de solución que realmente supere el problema. La soberanía presupone razón colectiva, deliberación. Y para eso se requiere un conjunto de personas, se requiere una comunidad, no un individuo aislado. La soberanía es una razón colectiva, digo, que en la medida en que propone soluciones a problemas reales,
está en condiciones de imponer esa solución como un mandato ciudadano. Porque la soberanía es razón colectiva y a la vez voluntad colectiva. Cuando uno vota individualmente, según nos concede la Constitución, ¿no? Usted tiene derecho a voto, señor, porque tiene más de 18 años y sabe leer y escribir y no sé qué, ¿no? Como que me conceden el derecho a depositar un voto. Cuando uno vota de esa manera, uno vota por alguien que me ofrece una solución, me hace una promesa, me entrega una mercancía política imaginaria que se supone que en un futuro indeterminado se va a realizar en un hecho, en una obra, en un resultado concreto, pero en un futuro indeterminado. Entonces, la acción política que presupone el sistema electoral en base al voto individual, uno deposita un voto en efectivo a cambio de una mercancía política que es una promesa que nadie asegura que se va a cumplir o no. Y mi voto es un voto en efectivo, ¿por qué? Porque se suma inmediatamente en la urna, se suma inmediatamente, y el señor por el quien yo voto, apenas recibe ese voto, tiene derecho automáticamente a cobrar 800 pesos al Estado, porque el Estado le paga alrededor de 800 pesos por cada voto que consigue. Mi voto es efectivo, porque se suma como una cuota de soberanía y al mismo tiempo al señor le significa un ingreso que se obtiene 200.000 votos y sale último en la elección, igual se embolsa 200 millones de pesos. Entonces, cuando uno vota individualmente, entra en un negocio, en un intercambio desigual. Yo entrego un voto en efectivo y recibo una mercancía imaginaria que nadie sabe si se va a realizar o no en el tiempo. Ese es un intercambio desigual. Ese es un robo en despoblado. Y sin embargo, a esta política, que es una política por oferta, una política por promesa, una política por candidatura, a esta política por oferta, que suena a mercancía, que suena a mercado, a intercambio desigual, ¿no es cierto?, se le llama democracia. Y luego los señores que son electos no solo van a cobrar 800 pesos por cada voto que obtienen, sino que va a conseguir que el gobierno, según el proyecto de ley que está en trámite ya, le va a entregar a su partido político una suma basal, le llaman, el financiamiento de su partido, que si se suma el apoyo que el gobierno le va a dar a todos los partidos, a cada partido para que funcione, ¿verdad?, eso significa aproximadamente cerca de 10.000 millones de pesos al año, pagado del bolsillo de los ciudadanos. 10.000 millones de pesos. La suma total que se le va a entregar a los partidos. A lo que hay que agregarle lo que se paga por cada voto que recibe cada candidato. Y si el señor sale electo, entonces tiene derecho a una dieta parlamentaria que bordea los 25 millones de pesos. Casi lo que gana, ¿no es cierto?, un gran futbolista de fama internacional. No es poco. Es decir, estamos practicando una democracia que está basada, repito, en una política por oferta, donde yo deposito mi voto individual, que no delibero con nadie, porque voto por quien me tinca, voto porque me gustó una foto, por la sonrisa de este, por la simpatía de este otro, ¿verdad? Pero no delibero más colectivamente con mi comunidad entera acerca de los problemas que nos afectan. No deliberamos para producir solución a esos problemas, no deliberamos para imponer nuestra voluntad colectiva a los señores que elegimos para que resuelvan nuestros problemas. No. Lo
que debiéramos hacer si fuéramos realmente ciudadanos soberanos sería nunca votar por nadie sin haber deliberado antes como colectivo, como comunidad de Vallenar, como comunidad de Freirina, comunidad de Copiapó, comunidad de Playa Ancha, donde estuve con ellos el miércoles pasado. Primero se delibera. Segundo, se busca la solución a los problemas. Tercero, esa solución se convierte en un mandato soberano de la ciudadanía. Cuarto, recién elijo a la persona que va a ejecutar ese mandato. Y si el señor a quien yo elijo para ejecutar mi mandato, nuestro mandato, no lo cumple, entonces yo, pueblo soberano, la comunidad soberana, la asamblea soberana, le revoca el cargo al señor por el cual voté. Véngase para abajo, señor. Dé cuenta aquí, delante de la asamblea, de lo que usted hizo o no hizo en nuestra representación. Y como usted no cumplió, le revoqué el cargo y más encima lo juzgo. Y si es necesario lo castigo. Esa es democracia por soberanía. ¿Ya? Esa es política por soberanía, que se contrapone completamente, ¿no?, a la política por oferta. Que ustedes se fijan un poco, esto de ofrecer una mercancía y me depositan un voto que suma votos, suma dinero y más dinero y más dinero. Y es un intercambio desigual, que en todas partes del mundo eso es un robo. Es un robo de soberanía. Entonces no nos extrañemos que estos señores que terminan por convertirse en una oligarquía, ¿no?, en una clase rara, ¿no es cierto?, una clase política que se autorreproduce en el poder. No nos extrañemos que ahora nos digan, ante la posibilidad que haya un proceso constituyente donde los ciudadanos tenemos algo que decir, no nos extrañemos que nos digan, no. El poder constituyente radica en el Senado, nos dicen estos viejos, ¿no? El poder constituyente pertenece al Parlamento. Y es lo mismo que nos dijeran el poder constituyente, el poder para construir Estado, el poder para dictar una nueva constitución, el poder para imponer soluciones soberanas a los problemas del país. Ellos dicen, es un poder nuestro, del Parlamento, de los políticos, de los partidos, y no de la calle, como dicen con desprecio. Recordemos cuando tiempo atrás la ahora diputada Camila Vallejos, cuando no era diputada, cuando era dirigente estudiantil, recuerden que se presentó un proyecto de ley al Congreso en la época del presidente Piñera, ¿no?, y entonces ella le envió una carta a los diputados diciendo, no voten en favor del proyecto que presentó el presidente Piñera. Voten en contra porque el pueblo no está de acuerdo, entonces voten de acuerdo a lo que pide el pueblo. Y le envió una carta a todos los diputados, cuando era presidente de la CONFECH. La reacción de los diputados es digna de recordarse. No voy a dar los nombres, pero diputados muy conocidos, incluso en ese tiempo de la Concertación, ¿no?, dijeron, a mí no me manda nadie. Yo sé por qué lo que hago, por qué voto. Nosotros deliberamos aquí en el Parlamento y es nuestra responsabilidad deliberar y tomar las decisiones para el bien del país. La calle, dijeron, no sabe lo que el país necesita. La calle, ¿eh? Esa misma calle, ¿no?, que cuando hay elecciones salen a la calle y van de puerta en puerta, ¿no? Vamos repartiendo besitos a los niños, abrazos a la señora, las ferias libres, palmoteando la espalda del obrero, etcétera, etcétera, para que la calle le dé el voto que él necesita, entregando a cambio de ese voto, ya dijimos, promesas.
promesas de reforma. Cuando los estudiantes del 2001 salieron a la calle y dejaron estupefacto a todo Chile porque eran adolescentes que salieron a la calle el 2001, mochilazo, ahí ya les prometieron gratuidad en la educación, ¿eh? Defensa de la educación pública, no al lucro en el sistema escolar chileno. 14 años después estamos en las mismas. Estamos en las mismas, ¿no? Estoy diciendo todo esto porque creo que es importante hacer la distinción, ¿no? Lo que es política por oferta, que tiene una lógica mercantil notoria, ¿no? Frente a la política por soberanía, que exige que nosotros, ciudadanos, ¿no?, asumamos lo que nos corresponde por naturaleza, por inherencia, por derecho humano, que es ejercer la soberanía. La soberanía no radica en el Estado, nunca ha radicado en el Estado. La soberanía no radica en la ley, por tanto no radica en los políticos, no radica en los partidos, radica todo el tiempo en la comunidad ciudadana, en tanto esta comunidad ciudadana, como dije, puede y debe deliberar, puede y debe establecer mandatos para elegir representantes que ejecuten esos mandatos. Representantes, por tanto, que son responsables ante la base social. Tienen que dar cuenta, mejor dicho, nosotros les tomamos cuenta, debemos tomarle cuenta a ellos. Y yo creo que es el gran imperativo que estamos viviendo en Chile y en muchos países del mundo al día de hoy. Los ciudadanos están despertando en todas partes del mundo. La sociedad civil, que es el conjunto de los ciudadanos que tienen conciencia de soberanía, están despertando. En todas partes del mundo el sistema político, liberal, neoliberal, qué sé yo, el tradicional, está en niveles de desprestigio casi absoluto. Y no solo en Chile. En Chile, ustedes saben, el sistema político chileno comenzó a desprestigiarse y la ciudadanía comenzó a perder confiabilidad y credibilidad en el sistema político apenas un año después de que se, como se dice, entre comillas, reconquistó la democracia. Ya en 1991, gobierno del presidente Patricio Aylwin, ¿no?, ya en ese año, las encuestas que comenzaron a realizar especialmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿no?, y otras agencias, arrojaron el siguiente resultado. Ya el 54% de los chilenos, 1991, no tenía confianza en el sistema político, no tenía confianza en los partidos políticos, no tenía confianza en los políticos mismos. Ya más de la mitad de los chilenos no confiaban en el Estado apenas un año después del retorno, así llamado, a la democracia. Eso es algo insólito. Eso es insólito, ¿no? Algo andaba mal, ¿no?, en el sistema político, que más de la mitad de la ciudadanía consultada dijo, no creo. Hasta el Chino Ríos dijo, no estoy ni ahí, ¿no? ¿No? Por algo, ¿no? Por algo, ¿no? Eso fue el 1991. Año tras año, la cifra de los chilenos y los ciudadanos que ya no confían en el sistema político ha ido creciendo. Ustedes saben que al día de hoy, entre el 95 y el 97% de los chilenos no confía en el sistema político. Es decir, casi la totalidad. ¿Qué significa que en un país, ¿no es cierto?, el 95%, 96%, 97% de los ciudadanos digan, no confío en este sistema, no me gusta este sistema? Significa que estamos viviendo una crisis
de representación, de representatividad, de legitimidad del Estado, pero profunda, ¿no? Profunda. En Chile han ocurrido en 3 oportunidades estas crisis de representación. Una entre 1918 y 1925, cuando la ciudadanía dejó de confiar en esa vieja oligarquía parlamentaria, librecambista, que se sentía aristocratizante, ¿no es cierto?, y que ignoraba absolutamente, digámoslo así, la ciudadanía chilena. Fue el periodo en que Luis Emilio Recabarren comenzó entonces a recorrer todo Chile dando conferencias para enseñar qué cosa. Resumo simplemente, sería muy largo explicar lo que él dijo, ¿no? En resumen, ¿qué hacía él? Él quería que el pueblo se autoeducara. No digo que se educara, digo que se autoeducara, que desarrollara su inteligencia. Y él contribuía a esa dando conferencias educativas recorriendo todo Chile. Y él contribuía a eso creando periódicos populares, periódicos sociales todo lo largo de Chile, porque a través del periódico la autoeducación popular se iba sistematizando, se iba difundiendo e iba generando un circuito positivo, un circuito virtuoso que implicaba el desarrollo de la soberanía popular. Entonces él decía, el pueblo tiene que autoeducarse, el pueblo tiene que desarrollar su inteligencia, ¿pero para qué? Y lo dijo, para gobernar. Para gobernar. Porque el pueblo había estado como 100 años autogobernándose a través de sociedades mutuales y sociedades mancomunales, recaudando y administrando un fondo social propio. Y durante esos 100 años el pueblo estuvo aprendiendo a administrar bien un fondo social propio que constituía en base al aporte de cada uno de los que se asociaban en la sociedad de socorro mutuo o mutual, como se llamaba. Y ustedes saben que al día de hoy, quien administra recursos, sobre todo si son recursos propios, quien sabe administrar recursos con inteligencia, tiene poder. Hoy día el poder no se define como antes, cuando en los años 50 y 60 nosotros, los viejos, cuando éramos jóvenes, ¿no?, gritábamos, ¿no?, o luchábamos para tomarse el poder, organizarnos, ¿no es cierto?, y organizar un asalto al poder para tomarse el poder y quitárselo a otro, como si el poder fuera una pelota, o fuera una cosa física, o fuera un palacio de gobierno, o fuera un lugar. Esa definición era el eco histórico de lo que fue el asalto a la Bastilla por el pueblo parisino, de lo que fue el asalto al Palacio de Invierno del pueblo ruso, el pueblo bolchevique. La idea que el poder se conquista tomando por asalto el palacio, degollando a los que estaban dentro, o fusilándolos, o tirándolos por la ventana. Ese concepto cambió. Al día de hoy, ustedes saben, el poder se define por 2 cuestiones fundamentales. Uno, nuestra capacidad de asociarnos. Como decía por ahí una filósofa alemana de origen judío que tuvo que arrancarse de Alemania por los nazis para ir a Estados Unidos, donde desarrolló su filosofía, ella planteaba, ella es la que revolucionó el concepto, no digo la práctica. El poder aparece si nos juntamos y si nos asociamos, y desaparece si nos dispersamos. El poder no está en un lugar, no está en otra parte, no está donde están ellos. El poder está aquí dentro, entre nosotros.
tanto, depende de nosotros asociarnos, deliberar, reunirnos en una asamblea, tomar decisiones, ejecutar las decisiones. Esa es una de las definiciones fundamentales de poder hoy día. El poder no está en la moneda, el poder está aquí. Está aquí. Y donde quiera que estamos nosotros, no como individuos, va a estar el poder. Recabarren se dio cuenta de eso mucho antes de estas definiciones, 50 años antes que doña Hannah Arendt, y planteó lo mismo: asociémonos, juntemos un fondo social, sociedad mutual, administremos ese fondo, asociándonos generamos poder, administrando recursos desarrollamos poder. Y si tenemos ambas prácticas, planteó Recabarren por 1918, 19, 20, 21, entonces podemos gobernar. Porque saber gobernar es saber tomar decisiones y, segundo, saber administrar recursos. Y por tanto, dijo él, vamos a practicar esto y vamos a tomarnos los municipios. Porque el pueblo, si se asocia localmente, ejerce poder local y es natural entonces que tome el control del municipio, dijo él, y construir un socialismo municipal. Un socialismo municipal. Y a través de este control del municipio, planteaba Recabarren, vamos a poder administrar los servicios municipales. En ese tiempo, teléfonos, electricidad, agua potable, todos los recursos naturales, los recursos de vida que afectaban a la comunidad deben ser controlados, planteaba Recabarren, por la misma comunidad. Pero tenemos que prepararnos para eso, autoeducarnos para eso, planteaba el viejo. Por eso poder hoy día se define de otra manera, se practica de otra manera. Bueno, todo esto que estamos diciendo tiene que ver con que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el mismo que hizo estos estudios acerca de la desconfianza de los chilenos en la clase política y en el Estado, descubrió también por 1998 lo siguiente. Hizo un estudio, el PNUD, 1998, acerca de la situación de Chile en esos años. Y constató dos cosas muy importantes. Entre paréntesis, el equipo que trabaja en el PNUD está compuesto de cientistas sociales chilenos y extranjeros, en su mayoría chilenos, que tal vez es el mejor equipo de cientistas sociales que hay en Chile, que están investigando realmente los problemas generales y profundos de la sociedad y están sacando informes bastante confiables. No digo absolutamente confiables, pero bastante confiables, porque hacen encuestas empíricas bien hechas. La interpretación es ahí, pero los datos empíricos que entregan son muy buenos. Entonces, en el 98 hicieron una investigación sobre la situación de Chile al cumplirse el 8º año de gobierno de la Concertación. Y descubrió dos cosas, como dije, constató dos cosas. Uno, todos los parámetros, todos los indicadores, todas las variables macroeconómicas del país en el año 98 están, descubrieron ellos, están rozagantes, están bien, están equilibradas, están en desarrollo. Por tanto, aplauso, chapó. Pero enseguida, ellos me contrataron, al examinar los indicadores ya no macroeconómicos, sino desarrollo humano, descubrieron otra cosa. Y el conjunto de datos que allí lograron constituir, ¿no?, en base a investigaciones empíricas muy bien hechas, ellos lo resumieron en un concepto. Chile está muy bien en los parámetros macroeconómicos, pero los parámetros de la situación humana, de los indicadores de desarrollo humano, están todos mal. Y a esa situación la llamaron: los chilenos viven con un profundo malestar interior, descontento. Y ese malestar interior, dijeron, se compone de 3 miedos.
miedo al otro, y el otro, yo no sé, es mi competidor. Este gallo quiere sacar mejor notas que yo, ¿no es cierto?, en la CIMSE. Este colegio está sacando mejores notas que yo en esa misma prueba, ¿verdad? Entonces el gobierno le pone semáforo verde y a mí me pone semáforo rojo. Si ando por la calle me pueden asaltar, ¿no? Miedo al otro. Y el segundo miedo al futuro. Yo no sé si podré darle educación a mis hijos a futuro. Yo no sé si podré asegurarle salud a mis hijos a futuro, incluso a mí mismo. Yo no sé si podré tener trabajo a futuro. Miedo al futuro. Y una cosa muy significativa, el tercer miedo, miedo al sinsentido. Miedo al sinsentido. Porque en los años 50 y 60, todos los que éramos jóvenes en esos años, recuérdense la consigna que resume un poco la idea: el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Es nuestro porque vamos a desarrollar el país, es nuestro porque vamos a hacer la revolución, es nuestro porque vamos a construir un hombre nuevo, una mujer nueva, porque vamos a liberarnos de las garras del capitalismo, de las garras del imperialismo, qué sé yo, de todas las garras, ¿no? Entonces, si el futuro era nuestro, entonces la vida tenía una meta, un objetivo, un sentido. Y cuando uno tiene sentido en su existencia, está contento. Y los años 60, si por algo se caracterizaron, es porque estábamos alegres. ¿No es cierto? Es la década del rock, es la década del blue jean, es la década de los hippies, es la década de la píldora, de la revolución sexual, es la década de la juventud. Mayo 68, revolución en las universidades, ¿no es cierto?, reforma universitaria, es Che Guevara, es el Papa Juan XXIII. Teníamos un sentido. Y por eso los jóvenes de esa generación se jugaron por un proyecto de liberación. Y Pinochet, si masacró a alguien, masacró a esa juventud, donde son símbolos los dos compañeros quemados, ¿no es cierto?, entre muchos otros, ¿no? Por eso el PNUD descubre ahora a los chilenos, ¿verdad?, le tenemos miedo al sinsentido de la existencia, al sinsentido de la existencia social, al sinsentido de la política. Eso lo descubrió ya en 1998, cuando ya dije, más de la mitad de los chilenos ya no confiaban en el sistema político. Pero el PNUD siguió investigando. Y poco después, voy a resumir lo que descubrió lo siguiente: como los chilenos no creían en el Estado, como los chilenos tenían un malestar interior, descubrieron los investigadores del PNUD que los chilenos, entonces, para compensar estos problemas y los tres miedos, comenzaron a buscarse los unos a los otros, o los unos a las otras y las otras a las otras. En lugar de mirar hacia el Estado como mirábamos los años 60 y 70, porque el Estado, pensábamos, iba a hacer todo, y éramos ciudadanos peticionistas, y si el Estado no nos resolvía, éramos ciudadanos protestantes en la calle y tirando piedra, enojados. Éramos ciudadanos peticionistas y protestantes, pero no soberanos. En los años 90 y por el 2000, va descubriendo el PNUD, los ciudadanos ahora empiezan a mirarse los unos a los otros, a asociarse los unos con los otros, a descolgarse de las políticas del Estado, a no creer en los partidos, a no creer en el Estado. Entonces los investigadores del PNUD, ya por el año 2000, 2002, descubrieron que los chilenos se estaban desafiliando, es la palabra que usaron, se estaban desafiliando del sistema. Y estaban buscando alternativas entre ellos mismos, asociándose, formando grupos, formando redes, formando colectivos.
reuniéndose en grupos, pero ahí los investigadores del PNUD les dio miedo. Los interpretaron estos datos como que los chilenos se están desafiliando, se están asociando entre ellos, por tanto estamos ante la posibilidad de que tomen un camino subversivo contra el sistema. Y previnieron al Estado, hay peligro. Y siguieron investigando. Y ya por el 2002, 2003, cuando ya había ocurrido un mochilazo de los estudiantes secundarios, el 2001, pleno gobierno de Ricardo Lagos, entonces descubrieron otra cosa, que es una cuestión central que yo creo que tenemos que manejar. Descubrieron que en Chile, como en otras partes del mundo, pero en Chile por primera vez se estaba produciendo, comillas, la ciudadanización de la política. La ciudadanización de la política. Lo que significaba que estábamos, de alguna manera, desafiliándonos de la política por oferta que decíamos recién y construyendo poco a poco una política por soberanía. Y esta ciudadanización de la política no es un fenómeno chileno, ha estado muy presente en toda América Latina. En América Latina han ocurrido ya cerca de 10 movimientos ciudadanos que han echado abajo como a 10 gobiernos distintos y han obligado, ¿no es cierto?, a que se designe una asamblea constituyente. El resultado ha sido, sin embargo, que de alguna manera los políticos y los militares se montaron encima de este movimiento ciudadano y lograron que la Asamblea Constituyente terminara siendo manejada por ellos mismos. La ciudadanización de la política en Chile ha venido después de lo que ha ocurrido en América Latina con resultados variopintos, podríamos decir, ¿no? Es un fenómeno más tardío, pero probablemente debiera caminar por una ruta más segura. Y de eso se trata. Y de eso se trata esta conversación. De eso se trata esta conversación. Porque este proceso de ciudadanización de la política es un proceso indudablemente nuevo, inédito en Chile, por lo menos desde 1925 hasta hoy, es nuevo. Y es a pulso, como diría Serrat, ¿no?, haciendo camino al andar, porque nadie nos enseña a ser ciudadanos soberanos. Nadie. Nadie nos enseña a construir el Estado. Nadie nos enseña a organizar una asamblea constituyente. Nadie nos enseña a usar el poder constituyente. No hay textos escolares que siquiera hablen de la ciudadanía. Todos los textos escolares hablan de puros viejos, ¿no? Con barba o sin barba, lo mismo, ¿no? De nuestros presidentes, nuestros ministros, nuestros militares, que yo, bla, 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 ¿no? No hablan ni de jóvenes, ni de niños, ni de mujeres, ni de ciudadanos, ¿no? Entonces, nadie nos enseña y nadie nos está enseñando a hacer lo que tenemos que hacer hoy si queremos seguir practicando la ciudadanización de la política. Los profesores de Derecho Constitucional en la universidad, ¿qué es lo que hacen? Estudian los textos constitucionales que se han dictado y lo examinan y los describen y los contraponen, que este artículo así, que el otro artículo allá, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, etcétera, etcétera, que el sistema electoral, que el binominal, ya. Exégesis de textos. Pero no se estudia lo más importante. ¿Quién dicta la ley? ¿Quién dicta la Constitución? ¿Cómo es el proceso constituyente? ¿Cómo va la ciudadanía en un proceso? Eso no lo estudian. Eso no lo estudian. Por eso que cada vez que en Chile la ciudadanía ha querido construir Estado,
ha tenido que improvisarlo sobre la marcha. Y entonces los políticos dicen desde el gobierno, desde la ley, desde la Constitución, eso es sedición. Reprímase. Reprímase. Incluso ahora dirían terrorismo. Entonces, cada vez que la ciudadanía ha querido hacer uso de su poder constituyente que le es inherente a su soberanía, se ha dicho, esto es sedición, esto es anarquismo, por tanto, díctese una ley que asegure que el Estado no va a ser cambiado. La ley de seguridad interior del Estado, la maldita ley antiterrorista. ¿Verdad? Entonces esta conversación tenía por fin, de acuerdo a lo que conversamos con los amigos acá, dar algunos datos que la historia social, principalmente, que la sociología social, valga la redundancia, que el trabajo social, que la psicología social, que son disciplinas que desde la dictadura para acá han bajado de las alturas del Estado para estudiar la realidad desde los mismos sujetos sociales. El único tiranicidio que ha habido en Chile, ¿no es cierto?, fue el de Diego Portales, que fue un tirano. Fue el Pinochet del siglo XIX. Y los ciudadanos se rebelaron 10 veces contra él, entre 1830 y 1837. Y los oficiales del ejército, que iba a ir a Bolivia, y estaba acampado en Quillota, hicieron una reunión y decidieron rebelarse contra el tirano, lo tomaron preso y después lo mataron. Es el único tiranicidio. Pinochet murió de viejo. Contreras está muriendo de viejo. No digo que debiéramos haberlo matado, pero mejor que no se hubieran muerto como se están muriendo, ¿no? Bueno, pero en fin, es otro tema. Cierro paréntesis. La idea entonces es entregar cierta información porque no la tenemos a mano. Recién la historia social, recién las disciplinas sociales que dije están descubriendo estas cosas. Y hay que comunicarlas, por tanto. Entonces lo que hoy día debíamos hacer, y que voy a hacer al final solamente porque necesitaríamos una pantalla o un pizarrón grande para ir anotando, es un poco la historia de las asambleas ciudadanas, de las asambleas populares. Porque no está escrita la historia de las asambleas ciudadanas. Recordemos que para que haya soberanía se requiere deliberación. Para que haya deliberación se requiere asamblea. Y una de las características de nuestra historia es que el gobierno central, sobre todo después de la independencia y sobre todo después de Diego Portales, es que todas las constituciones, todos los gobiernos, todos los estados, toda la clase política se la ha arreglado para destruir todas las asambleas ciudadanas. Todas. Por eso es que las asambleas ciudadanas surgen como contra la ley, digamos, ¿no? Surgen como por ahí subrepticiamente, surgen como sediciosamente y tanteando como que se juntan entre sí y logran generar un movimiento, pero hasta que llega la represión y se acabó. Y por eso es que no están en la historia pública, no están en los textos escolares, está en la amnesia pública, está en aquella historia que se oculta y que no se cuenta. Y por eso queríamos hoy día recordar un poco eso. Y voy a tener que hacerlo muy rápido porque sería muy largo y no tenemos tiempo. Ya. Tenemos poco tiempo. Voy a hacer una rápida enumeración con algunas características para que tengamos presente. Porque es una historia dramática, trágica, la historia de las asambleas ciudadanas. Trágica. ¿No? Y ahora que estamos de nuevo iniciando un proceso
de asociatividad ciudadana, de ciudadanización de la política, de multiplicación de la asamblea ciudadana, es bueno que tengamos presente este pasado y las enseñanzas que nos entrega ese pasado. Y por eso voy a hacer una enumeración rápida de eso, ¿no? Hay una primera etapa en esta historia de asociatividad ciudadana, una muy antigua, que viene más o menos del siglo VI o VII después de Cristo, imagínense, de Europa. Porque cuando cayó el Imperio Romano, desapareció el único Estado que existía en Europa, siglo V. Y hasta que no apareció el Estado moderno, siglo XV, XVI, en Europa no hubo propiamente un Estado. Hubieron feudos, los feudos no eran Estados. Entonces, ¿qué pasó con la población europea? El grueso de la población popular se aglomeró en grupos, se tomaron un territorio, trabajaron el territorio agrícolamente, fundaron pueblos, se reunieron en asamblea para autogobernarse, para tomar decisiones, y haciendo eso, en pueblos, en villas, en aldeas, en comunidades locales, trabajaron la tierra, desarrollaron la producción, fundaron un pueblo, hicieron historia, se autogobernaron, y la forma en que se autogobernaron dio lugar a lo que se llamó la asamblea del pueblo, o ayuntamiento, o cabildo. Y así surgió lo que se llamó soberanía popular, que se contrapuso a la formación de los estados modernos por arriba, donde se produjo una alianza entre la Iglesia Católica, que representaba a Dios, nada más y nada menos, la soberanía absoluta de la creación, al capital comercial, que estableció una soberanía sobre el mercado mundial, y los reyes absolutos que quisieron dominarlo todo, asociándose precisamente con Dios, la Iglesia, con el capital comercial, y ellos absolutizando su poder. Esa triple alianza de poderes absolutos, de conceptos universales, que se colgaba de Dios, ¿no?, generó modernos, que se contrapuso totalmente a la soberanía popular de los pueblos que se expresó en el cabildo. Por eso durante mucho tiempo hubo un conflicto entre la soberanía de los reyes absolutos, que tenían que dictar leyes por escrito para que las conocieran, versus la soberanía popular, que no necesitaban escribir nada, porque eran sus propias prácticas, sus costumbres, sus decisiones, los resultados de su asamblea, que era verbal, que era oral, que era memoria. Por eso durante mucho tiempo los pueblos se reunían en asamblea, y por eso es que todos los pueblos tenían plaza. Plaza sin árboles, sin asientitos, sin piletitas de aguas, una plaza tal como el Zócalo de México, que no tiene ni un árbol ni nada, porque la plaza era para que el pueblo se reuniera en asamblea. Si quería hacer un carnaval, lo hacía allí. Si quería hacer una feria, lo hacía allí. Si quería hacer un desfile militar, lo hacía allí. O una procesión religiosa, lo hacía allí. Allí el pueblo, en la plaza, el espacio público, tomaba decisiones soberanas. El concepto de espacio público viene de ahí. La soberanía popular viene de allí. Por eso el cabildo, como órgano directo de expresión de la soberanía popular, es más antiguo que el Estado. Fue más antiguo y fue más antiguo que el Estado. Y se vino a América con los colonizadores. Tomen en cuenta que los colonizadores, lo primero que hacían, fundaban una ciudad, ¡pum!, cabildo.
Recuerden que Pedro Valdivia se hizo elegir 3 veces gobernador por el cabildo antes de pedirle al rey que lo reconociera como gobernador, porque él sabía, la soberanía estaba allí, en el pueblo mismo, en el cabildo. El rey no es un señor que venía, ¿no es cierto?, del cielo, poco menos. Por eso, las asambleas en Chile vinieron desde allá y tenían sentido de soberanía. Asambleas soberanas. Y ustedes ven después que la independencia, ¿qué pasó? ¿Quién proclamó la independencia en Chile? El Cabildo de Santiago. ¿Qué hizo el Cabildo de Santiago? Envió una notificación, una misiva a todos los pueblos de Chile, que eran como 50, y le dijo, mire, tomamos nosotros esta decisión de independizarnos de España, ¿qué piensan ustedes? Y todos los pueblos en Cabildo abierto leyeron la cartita de Santiago, votaron, discutieron, deliberaron, y los 50 pueblos dijeron, ya, ok, independicémonos. Ya. Y al día siguiente, todos los pueblos, está en documento, por eso lo digo, todos los pueblos, después de haber tomado esa decisión, celebraron un Te Deum para agradecer a Dios. Agradecer a Dios que el pueblo ejercía soberanía. Es un gesto en el fondo hacia sí mismo, más que a Dios hacia sí mismo. Y la prueba está que al día siguiente en la tarde, todos los pueblos después de la independencia hicieron carnaval, fiesta. Porque el carnaval es la fiesta de la identidad colectiva. Cuando sentimos que somos una comunidad y tenemos una identidad comunal, ¿verdad?, no solo luchamos, hacemos fiesta y nos autocelebramos. Y es muy sintomático que en Chile no tenemos carnaval. Del pueblo para el pueblo y para sí mismo. Tenemos carnavales religiosos. La Tirana es religiosa, Andacollo es religioso, San Sebastián es religioso. O carnavales militares, ¿no es cierto? Las ramadas para el 18 o el 19, ¿no? No tenemos carnaval donde el pueblo se celebra a sí mismo, su soberanía. Este pueblo no tiene carnaval, no sabe expresarse, no sabe autocelebrarse, no sabe desenfadadamente violar los prejuicios que la clase alta le impone. Los carnavales estudiantiles, ¿por qué fueron prohibidos? Porque aparecía el sexo. El sexo, el cuerpo. ¿De dónde viene eso? No viene de las costumbres populares. Todo el mundo sabe que en los pueblos de Chile, antes de la independencia y después de la independencia, por decir algo, hasta los curitas tenían 2 o 3 amantes, ¿no? Y nadie decía nada, era normal, ¿no? Por eso el curita de pueblo era bien popular, bien radical y revolucionario, ¿no? Bueno, primera forma de asamblea popular, el cabildo. Fíjense que no es extraño que instintivamente, sin que nadie lo enseñe, la gente cuando quiere hacer una asamblea libremente lo llama cabildo abierto. El 2013 en Santiago, si mal no recuerdo el mes de enero, probablemente me equivoque en la fecha, se llamó un cabildo abierto nacional para discutir el problema del agua. Cabildo abierto nacional. Claro, se hizo, fueron más de 150 delegados dirigentes de problemas del agua de todo Chile, pero por supuesto los periódicos nos dieron cuenta de eso, no hizo noticia y se perdió en la memoria. Esa primera forma de asamblea soberana se expresó cuando, son detalles, pero que vamos aprendiendo de nuestra propia historia, ¿no? Cuando estos pueblos de provincia descubrieron que don Bernardo Higgins era un tiranuelo. O'Higgins nunca fue demócrata. A él no le gustaba que hubiera elección, él designaba todos los cargos. Entonces, los pueblos, en plural, de Concepción se aburrieron y se asociaron y formaron, fijarse bien, la Asamblea de los Pueblos Libres de Concepción.
y le enviaron una carta a los pueblos. En ese tiempo habían 3 provincias nomás, Concepción, Santiago y Coquimbo, y le enviaron una carta a los pueblos de la provincia de Coquimbo. Y los pueblos de la provincia de Coquimbo, que incluía hasta Copiapó en ese tiempo, se reunieron y formaron la Asamblea de los Pueblos Libres de la provincia de Coquimbo. Y las 2 asambleas de común acuerdo le enviaron una carta a O'Higgins. Una carta a O'Higgins. Le dijeron, usted, señor, ha traicionado, fíjate lo que le dijeron, traicionaron la voluntad popular, la voluntad soberana del pueblo, o de los pueblos, decían, de los pueblos. Por tanto, desacatamos su autoridad, váyase. Lo que se llamó la abdicación, lo que nos cuentan, ¿no?, los historiadores, que O'Higgins abdicó, como quien dice, por decisión propia, por pura generosidad, por puro héroe que fuera, que era, bueno, renuncia generosamente al poder, ¿no? Mentira, eso es pamplinas, ¿no? Lo derribó un movimiento ciudadano pacífico. Todos los pueblos de Concepción, todos los pueblos de Coquimbo dijeron, no, váyase. Solo Santiago, que estaba dominado por la oligarquía mercantil, el patriciado, la aristocracia castellano-vasca, no dijo nada. Entonces los pueblos de Concepción le dijeron al general Freire, mire, lleve tropa a Santiago, sométame a Santiago, porque estoy de acuerdo con esto. Y Freire se vino con tropa a Santiago, no disparó ni un balazo, y la tropa, en la guarnición de Santiago, cuando O'Higgins quiso movilizarla contra Freire, ni se movieron, porque estaban de acuerdo con Freire y con los demás. Ahí abdicó O'Higgins. Fíjense ustedes, las asambleas, los cabildos se asociaron a nivel provincial, no solo para autogobernarse, sino para ponerse de acuerdo, para derrocar al tirano. Y lo derrocaron sin disparar un balazo y después lo enviaron al exilio. ¿Se fijan? Y después que lo enviaron al exilio, estos mismos pueblos, estos mismos cabildos locales dijeron, bueno, se fue el tirano, se fue el dictador. Entonces ahora hay que construir un Estado. Construir el Estado. Y el general Freire, que estaba de acuerdo con ello, organizó entonces 4 asambleas constituyentes, con libre participación ciudadana, donde los cabildos locales eligieron sus representantes a esa asamblea constituyente con un mandato. Represéntenos en esa asamblea constituyente y haga aprobar esta propuesta, todos con instructivo, todos con mandato, ningún electo para que el otro hiciera lo que quisiera. Y consta que varios de los que no hicieron lo que el mandato establecía, revocaron sus cargos y los juzgaron. Estoy detallando un poquitito porque estas son prácticas de política por soberanía. 4 asambleas constituyentes convocó Freire, y Freirina debería ser un gran honor al general Freire, ¿no? 3 de ellas la hizo fracasar Santiago, no voy a detallar por qué, ¿no? La hizo fracasar con un obstruccionismo, una tendencia anarquista, razón por la cual los delegados entonces de provincia dijeron, no, en Santiago no, y se fueron a Valparaíso. Lejos de Santiago, recordemos que en ese tiempo no había caminos, ni automóviles, ni nada, así que si se iban a Valparaíso no tenía cómo llegar la aristocracia de Santiago allá. Y en Valparaíso, la Asamblea Constituyente de 1828, libremente electa, los ciudadanos, representantes de todos los pueblos de Chile, redactaron la única constitución legítima que ha tenido este país, la de 1828. Fíjese cómo esas asambleas locales, cabildos, supieron unirse en asambleas provinciales. Desde allí, ¿no es cierto?, comenzar a cuestionar el régimen central, derribar dictadores,
organizarse después en la Asamblea Constituyente, escapar de Santiago y dictar finalmente la Constitución de 1828, que es la más perfecta que ha tenido Chile, la única legítima y que no duró ni un año. ¿Por qué razón? Porque los mercaderes de Santiago, encabezados por don Diego Portales y toda su compañía, su cohorte de aristócratas, de condes y marqueses que eran sus parientes, juntaron plata, lo digo así simplemente para cortar el cuento, ¿no? Juntaron plata, compraron el apoyo de dos altos oficiales del ejército, el general Joaquín Prieto, que estaba cesante porque era medio inútil, ¿no? Pero era aristócrata, y su sobrino Manuel Bulnes, que tenía mando en el ejército de la frontera peleando con los mapuches, y le organizaron un ejército mercenario pagado con dinero mercantil, y ese ejército tuvo la suerte, luego una serie de felonías que no vamos a detallar, de derrotar a Freire en la batalla del Ircay, ganó Portales, ganó Santiago, se acabó la Constitución del 28, ¿y qué fue lo primero que hizo Portales? Adivínenlo. Eliminó y abolió los cabildos. Nunca más hubo cabildo en Chile. Nunca más. Abolió la Constitución del 28, vino la represión, vino los fusilamientos, vino la tortura. Eso explica por qué los ciudadanos comienzan una guerra de guerrillas contra el régimen hasta que matan a Portales en 1837, el tiranicidio. No vamos a contar el resto de la historia, pero esa lucha que dieron los cabildos, los pueblos de provincia, Ramón Freire, ese ejercicio de soberanía quedó en la memoria, de los artesanos que lucharon, de muchos oficiales del ejército de patriota, porque el ejército patriota, no está de más decirlo, estaba compuesto en su mayoría por ciudadanos, sobre todo por artesanos y campesinos suburbanos que tenían instrucción militar y que se convertían en soldados en caso de peligro, pero que seguían siendo ciudadanos. De manera que se acababa la guerra y volvían a ser artesanos, volvían a ser campesinos, volvían a ser ciudadanos. Y como eran ciudadanos, deliberaban en los cabildos respectivos. Ese ejército era deliberante. Después de 1891, cuando se prusianizó el ejército, ustedes saben, basta leer la Constitución del 25, la del 80, el ejército chileno es esencialmente obediente, no delibera. Y como es obediente, obedece a sus jefes. Y desde que se les quitó esta posibilidad de deliberar, 1890 más o menos, de a poco, es que este ejército se dedicó a masacrar a su propio pueblo. 1903, 1905, 1906, 1907, 1919, 1920, 1924, 1925, 1934, 1945, 1957, 1967, 1969, 1973. Este ejército esencialmente obediente se convirtió en masacrador de su propio pueblo. Y yo he contado 23 masacres. No está de más recordar que el ejército patriota y el que comandó Ramón Freire era un ejército deliberante. No está de más pensar que dentro de las reformas que tenemos que hacer en este país, no solo la cuestión del binominal, no solo cambiar la Constitución, hay que cambiar el ejército. Porque está intacto. Puede que hayan 300 señores, ¿no es cierto?, condenados por la justicia y van a aumentar probablemente a 1000. Pero estamos condenando individuos, no la institución. Y mientras no modifiquemos la institución, mientras no reformemos el ejército, mientras no ciudadanicemos el ejército, estos van a seguir siendo
esencialmente obediente de señores que conspiran contra su propio pueblo. No solo es necesario hacer una reforma educacional para nuestros niños, hay que hacer una reforma educacional acerca de cómo se autoeducan, mejor dicho, cómo Estados Unidos educa a nuestros militares. Hay una gran tarea. La ciudadanización de la política no basta con generar soberanía ciudadana ni construir una sociedad civil, que es nuestra principal tarea. También es importante reformar el ejército. Porque sin eso, aunque hagamos una nueva constitución, aunque la hagamos nosotros, aunque construyamos, igual que el año 28, un Estado popular representativo, si estos señores están intactos, de nuevo nos pueden dar un papirotazo como el año 73. ¿No? Bueno, hay que recordar, yo creo, muy principalmente cómo fueron las asambleas ciudadanas hasta el año 28. Que no se estudian porque los vencedores, los portalianos, arrojaron una enorme sombra de olvido sobre lo que allí ocurrió y le pusieron un título encima como una lápida: anarquía. Se estudia como anarquía. Entonces dice, Ramón Freire era un tonto que no tenía la voluntad autoritaria, ¿no es cierto?, que tenía Portales. Y saltaron a Portales y hundieron a Freire. Así como saltaron a O'Higgins, hundieron a Rodríguez. Por eso la historia social está develando la historia ciudadana que está oculta. Después hemos tenido asambleas, ¿verdad?, no soberanas. Entre 1829 y más o menos 1918 no tuvimos asambleas soberanas, tuvimos asambleas mutuales, asambleas locales de sociedades mutuales. Tuvimos asambleas de comunas rebeldes. La Serena se rebeló contra Manuel Montt. San Felipe se rebeló como 3 veces contra el gobierno central. Talca se rebeló como 3 veces también contra el gobierno central. Y la asamblea local se tomaba el municipio y gobernaban, pero en rebelión contra el gobierno central. Y las sociedades mutuales se encerraron en sí mismas, constituyeron un fondo social, administraron ese fondo social, se autoeducaron con ese fondo social y fueron poco a poco aprendiendo soberanía. Pero pasó un siglo antes que salieran de esta democracia soberana puertas adentro y salieran a la calle con actitudes soberanas. Entonces la tercera etapa parte por 1918 hasta 1925, cuando la soberanía aprendida al interior de las sociedades mutuales y mancomunales sale a la calle. ¿Por qué razón? Porque habían estado 100 años administrando con eficiencia sus fondos propios. Y ellos podían comparar. La oligarquía había estado administrando, pero estúpidamente, locamente, los recursos del país. Pero ellos habían estado 100 años administrando con eficiencia los recursos del país. Y recabar, entonces, desarrollamos nuestra inteligencia, es tiempo de gobernar. Por eso a partir de 1918 aparecen asambleas ahora en actitud soberana, que quieren dictar leyes y quieren dictar constituciones. 1918 se forma la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, formada por trabajadores, estudiantes, profesores, empleados públicos, industriales, incluso conventilleros de la época, o arrendatarios, como se llamaban ellos mismos, ¿no? Y esta asamblea, AOAN, Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, dictó leyes, propuso leyes económicas para alterar toda la política económica. Y fueron a la Moneda y le entregaron al presidente, mire, esta es la voluntad soberana del pueblo, aquí tiene usted un paquete de leyes económicas, hágalas aprobar en el Congreso Nacional y tiene 15 días para hacerlo, y si no, habrá desacato a la autoridad suya y del Congreso. Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. Se juntaron todos, ¿no?, en una asamblea nacional. No voy a explicar cómo le hicieron, porque sería muy largo, ¿no? El año 91, los industriales aburridos
porque el gobierno liberal no protegía la industria y Chile se hundía en la crisis económica. Convocaron una Asamblea Nacional de Industriales para proponer una política de industrialización. El gobierno reprimió la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional el año 18, el gobierno no le hizo caso a los industriales del 21 y los ignoró absolutamente. 1924, los mismos actores, trabajadores, estudiantes, profesores, empleados públicos, qué sé yo, se convocan a una Asamblea Nacional para dictar un paquete de leyes que compusieran lo que llamaban el sistema educacional para la nueva república. Hicieron lo mismo, llegaron a la moneda, le entregaron al presidente, esta es la voluntad soberana del pueblo, haga aprobar este sistema educacional, donde la idea central de ese sistema educacional se la resumo en 2 palabras. Esto ocurrió porque Alessandri comenzó a plantear desde el año 18-19 el concepto del Estado docente. El Estado educa, el Estado docente. Y los profesores, y los trabajadores, y los estudiantes, etcétera, dijeron no. El Estado docente es lo mismo que decir la oligarquía docente, los comerciantes docentes, el mercado docente, no. Y contrapropusieron lo que Recabarren había estado enseñando. No al Estado docente, sí a la comunidad docente. La comunidad sabe qué es lo que está sufriendo, cuáles son sus problemas, sabe cuál es la realidad de sus niños, sabe lo que la comunidad necesita, sabe por tanto lo que los niños debieran aprender para superar los problemas de la comunidad. Eso es lo que pensó Gabriela Mistral. De Gabriela se han publicado sus poemas, que son muy buenos. Se ha hablado mucho si era o no era lesbiana, da lo mismo. Pero no se ha publicado su pensamiento educativo. Y ella pensaba exactamente igual. La comunidad debe autoeducarse, porque es educar de acuerdo a la realidad de los niños y de la comunidad. Y ella decía, hay que educar desde la vida real para la vida real. No se trata de educar de acuerdo a lo que los franceses lograron, o los ingleses lograron, o los norteamericanos lograron, y hoy día lo que los finlandeses están logrando. Ellos dijeron, no, nuestra realidad, la realidad de los niños de Vallenar, la realidad de los niños de Freirina, o de Putre, o de qué sé yo, de Tirúa. Esa es la realidad que vale, son niños reales, con vida real, eduquemos de acuerdo a eso y para eso. Entonces, por eso hay que fijarse bien los que se juntaron, los trabajadores de la Foch. La Foch tenía política educacional, la Foch tenía 40 escuelas propias. Federación Obrera de Chile. Los trabajadores unidos en la Federación Obrera de Chile habían construido más de 40 escuelas propias, donde ellos administraban la escuela, ponían los programas, contrataban los profesores y evaluaban a profesores y alumnos en asamblea. La comunidad evaluaba. Y los profesores y los alumnos daban cuenta a la comunidad. Eso es lo que proponía Gabriela Mistral. Eso es lo que propusieron los trabajadores unidos en la asociación, es distinta a la AOAN, esta es la Asociación de Obreros y Estudiantes y Profesores para la Educación, la AOEP, 1924. Y fueron nuestro presidente y dijeron, esta es la voluntad del pueblo, el presidente al igual que el otro, los reprimió, los metió presos, se rió de ellos y les dijo, ustedes no pueden gobernar, ustedes no pueden legislar, el que gobierna aquí soy yo. Ustedes tienen que estar en el aula haciendo clases solamente y si no, a lo más, derecho a petición. Pero ustedes no son soberanos, que aquí gobierna soy yo. Y los mandó a cambiar. Y al año siguiente, 1925, los mismos actores, fijarse lo que estoy diciendo, hay que pensarla, trabajadores,
estudiantes, profesores, empleados públicos, ingenieros, industriales, se movilizaron de nuevo y se autoconvocaron a una asamblea constituyente de asalariados e intelectuales, la ACAI, y se reunieron por una semana en el Teatro Municipal de Santiago para dictar los fundamentos de una nueva constitución. Se autoconvocaron. El Mercurio, La Nación y el Diario Ilustrado, que todos eran diarios de derecha, observaron esta asamblea, entregaron su informe, su reportaje, y todos coincidieron. Los 3 diarios de derecha coincidieron. Fue una asamblea notablemente organizada, disciplinada, con un lenguaje de discusión a altísimo nivel, donde los trabajadores, dijeron ellos, superaron a los intelectuales en la capacidad de discusión. Es una asamblea que nadie conoce porque no está en ningún texto escolar. Está en el olvido. Y los acuerdos que allí tomaron, recuerdo solamente 2 porque sería muy largo. Uno, el Estado que ellos propusieron no era un Estado liberal, no era un Estado político siquiera, de político, sino que un Estado que ellos lo consideraron como una herramienta de trabajo, como un instrumento de acción. ¿Cuál era el gran problema que había que resolver según los que estuvieron en esa asamblea constituyente? Chile tenía que desarrollar la producción, desarrollar la industria, porque si no se iba a hundir en la crisis, aumentaría la cesantía, aumentaba la inflación, aumentaba el desempleo, aumentaba el descontento, la pobreza, la miseria, los conventillos, etc. O desarrollo de la producción o crisis. Por tanto, el Estado tiene que ser un Estado construido para eso, una herramienta de trabajo. Y por tanto dijeron, el Estado debe estar constituido sobre todo por una sola asamblea, no 2 cámaras, una asamblea compuesta exclusivamente por representantes de las clases productoras, no de políticos profesionales, no de partidos políticos. Aquí queremos un Estado para desarrollar la producción y por tanto los que son expertos en eso, los productores, tienen que manejar el Estado. Industriales, agricultores, mineros, trabajadores, y le agregaron intelectuales, pensando en profesor y pensando en estudiante. Fijarse bien, ¿no? Un Estado pensado específicamente para la producción. No un modelito de Estado teórico donde lo más importante es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera, y que siempre dejan fuera el municipio, porque el municipio, si ustedes se fijan, es el área rara del Estado que no es Estado. ¿Qué es lo que es el municipio? No es poder ejecutivo, no es legislativo, ni es judicial. Es un apéndice que recuerda vagamente lo que fue el cabildo, pero que no lo dejan desarrollarse como cabildo. Bueno, el otro acuerdo, que son varios, pero me limito a 2. El otro acuerdo es, fijarse bien, abolición del ejército profesional. Abolición del ejército profesional. Y su reemplazo por un ejército de ciudadanos. Porque ellos dijeron, el ejército profesional ha estado masacrando al pueblo. Esto fue en 1925, ya estaba la masacre en 1903, ¿no es cierto?, Valparaíso, 1905 Santiago, 6 Antofagasta, 7 en Iquique, 19 en Punta Arenas, 20 en Puerto Natales, 24 en San Gregorio, 25 en La Coruña. Entonces lo tenían clarito. Entonces sacaron grandes carteles, decían, el ejército profesional, escuela de asesinos. Aún. Entonces, reemplácese por un ejército de ciudadanos deliberantes, tal como era el ejército en la época de Ramón Freire. 2 acuerdos. Pero esta asamblea fue ignorada, fue traicionada, vinieron golpes militares, vino Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto? Y nadie se acordó más de esta asamblea popular. Por eso entre 1925 y el día
el 2001, digamos, en Chile, de nuevo, no tuvimos asambleas soberanas. Tuvimos asambleas parciales, asambleas que recordaban un poco lo que había pasado antes, pero muy vagamente, y que fueron todas frustradas y todos lo ignoraron. Cito: la asamblea que formó la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTC, 1936. Ahí los trabajadores decidieron, bueno, discutieron todos los problemas del país, decidieron que había que cambiarlo, pero también decidieron apoyar a los partidos políticos del Frente Popular. Y el Frente Popular convirtió a la CTC en un apéndice y los dominaron. Luego se dividió el frente y se empezaron a pelear y a balearse entre sí los socialistas con los comunistas, no solo en la calle, sino en el cementerio, escándalo público, y la CTC se evaporó. Fue por eso entonces que otro gran líder olvidado, Clotario Blest, dijo: es necesario refundar la asociación de los trabajadores independiente de los partidos políticos para que hagan política por acción directa, dijo Clotario Blest, y convocó una gran asamblea nacional para organizar la Confederación Única de Trabajadores de Chile, la CUT, 1953. Una de las asambleas más hermosas que ha tenido Chile, que fue una verdadera asamblea constituyente, que no se ha estudiado, no se ha descrito, dirigida por Clotario Blest. Pero 8 años después a Clotario Blest los partidos políticos lo apartaron y lo dejaron botado como un ermitaño, como un santito de colección. Le quitaron todo el poder y la CUT se subordinó a los partidos políticos y desapareció porque ya no hizo más política. ¿Ya? Por ahí los industriales siguieron haciendo asambleas nacionales en 1934, 1943, 1947, tratando de que el país se desarrollara en producción. Nada, lo olvidaron. 1945, sí. Todas las provincias de Chile se reunieron en una asamblea nacional para reclamar contra el centralismo de Santiago, contra el centralismo del Estado, que anulaba a los municipios, cuando todos querían recordar el cabildo y desarrollar un municipio autónomo. No pasó nada, olvido. Por eso recién hoy estamos en una quinta etapa más o menos, que parte con las asambleas de los estudiantes secundarios de la rebelión de las mochilas, en 2001, cuando los chiquillos salieron, la asamblea manda. La asamblea manda. Y tenemos voceros, no dirigentes. La nueva revolución soberana del pueblo chileno partió por los estudiantes secundarios, por los adolescentes. Siguió el 2006 también con los adolescentes. Siguió el 2011 con los estudiantes universitarios. Siguió el 2011, el 2013 con Magallanes, con Aysén, con Freirina, con Calama, ¿no es cierto?, con Chiloé, con todas las asambleas territoriales que han estado desarrollándose después. Estamos de nuevo en una etapa que estamos desarrollando asambleas con intención creciente de soberanía. Estamos de nuevo en el comienzo de una etapa de una ciudadanización soberana, que es necesario buscarle entonces un proyecto de desarrollo, porque la clase política sigue marcando crisis profunda, 95% rechazo. Entonces, si no continuamos desarrollando esta ciudadanización de la política, probablemente vamos a alargar una crisis. Ya llevamos 15 años de crisis, es demasiado, ¿no? Entonces hay que pensar un poco una manera de salir de ella, ¿no? Entonces, si uno revisa todo este pasado, que podríamos haberlo detallado mucho más, por cierto, todo este pasado, uno llega a la conclusión que necesitamos hoy desarrollar ciertas características que encontramos en alguna de estas experiencias ciudadanas del pasado. Una primera: es necesario que ojalá todos los chilenos se asocien y constituyan asambleas
de base. De hecho, estamos llenos de asambleas de base. Hay más de 1000 asambleas de base en Chile el día de hoy. Ninguna de ellas está en la Constitución. Todo este movimiento asambleístico es inconstitucional, pero es real y produce miedo. Y todos los políticos están asustados porque ustedes ven cómo se están comportando. Uno comienza a pedir perdón. Y el otro día, hace como una semana atrás, el presidente del Senado y luego el presidente de la Cámara de Diputados como que intentaron dar cuenta al pueblo de lo que son, de los problemas que tienen. Como los fariseos, ¿no? Que se golpean el pecho delante de Dios a voz en cuello, etcétera. Están tratando por todos los medios que no haya un proceso constituyente manejado por los ciudadanos. Entonces, se requiere que el asambleísmo se desarrolle por todo Chile, y es una condición que se dio en la época de Recabarren, sobre todo en la época de Recabarren, que se dio en la época de Ramón Freire. Y en segundo lugar, es importante que este asambleísmo se homogenice, sean todos más o menos del mismo tipo de asamblea, porque no es lo mismo una asamblea territorialmente constituida, a una asamblea ideológicamente constituida. La asamblea territorial es la única que asegura soberanía, porque ahí está todo. Está el territorio, está la geografía, están los recursos naturales, están los viejos, están las viejas, están los niños, están los jóvenes, ¿verdad? Está el medio ambiente, está el aire, está el agua, está la riqueza, está el subsuelo. ¿Verdad? En cambio, la asamblea ideológicamente constituida se dividen muy rápidamente y pelean entre sí. Y no se unen porque no hay nada que los une, ¿no? Aparte tal vez del descontento frente al sistema. En cambio, las asambleas territoriales tienen esta virtud de unir por vecindad y por vivencia con el territorio. Pero se requiere también que la asociatividad territorial sea capaz de asociarse con la asociatividad gremial. ¿Por qué por 1918, en la época de Recabarren, se pudieron hacer asambleas nacionales hasta una asamblea constituyente? Porque ahí se unieron, ¿verdad?, las asambleas locales de la FOCH, de las mancomunales, de las mutuales, con gremios que estaban extendidos por todo Chile. Los profesores tenían escuela por todas partes. La FOCH tenía escuela por todas partes, entonces eso facilitaba la reunión por localidad. Pero como estaban por todo Chile, tenían una especie de directorio central, después se reunían en Santiago y formaban Asamblea Nacional. Para formar una Asamblea Nacional se requieren dos cosas, ¿verdad? Uno, que las asambleas locales se unan regionalmente, así como, recuerden, la Asamblea de los Pueblos Libres de Concepción y de Coquimbo. La Asamblea Local de Cabildo con la Asamblea Regional Provincial. Y si se unen con un gremio nacional, fácilmente se articula a nivel nacional una Asamblea Nacional. Pero se requiere también lo que hicieron en ese tiempo los cabildos, ¿no? O lo que están haciendo hoy día, por ejemplo, algunas comunidades locales. Hay que comenzar a ejercer poder ya en el territorio. Ejercer ya, ejercicio de soberanía. Eso se hizo en el pasado, muchísimo, no voy a detallar eso ahora. Por ejemplo, hoy día en Lirquén, la comunidad de profesores Lirquén, unido con la comunidad de Lirquén, hicieron su propia reforma educacional, se descolgaron del CIMSE, se descolgaron del ministerio, no les importó nada que el ministro Lavín en su época les plantara encima un semáforo rojo para que la escuela se autodisolviera. Ellos se rebelaron, hicieron su propia reforma en base a la comunidad, construyeron su propia reforma, les va espectacular al día de hoy, no solo en el CIMSE, sino que como logro de producir educación real para problemas reales en Lirquén. Y el gobierno tuvo que aguantar, tal como aguantó a Magallanes, tal como aguantó a Aysén, tal como aguantó Freirina. ¿Ya? Y lo otro importante, sin lugar a duda, es también poder discutir desde ya
desde ya qué Estado queremos. Tal como se hizo en 1918 y 1925. Localidad por localidad, sede por sede de las sociedades mutuales, pueblo por pueblo, como en 1824, 25, qué sé yo, 28. Para llegar a acuerdos y después esos acuerdos se proyectan en una Asamblea Nacional Constituyente. Porque si no, no vamos a poder ejercer soberanía, no vamos a poder ejercer poder constituyente. Y es muy probable entonces que ocurriera lo que ocurrió en el pasado, que los militares y los políticos se pongan de acuerdo con respaldo o no del imperialismo de turno y nos ganen la mano y nos impongan el Estado que ellos quieren. La del 80 ni qué decir. Ninguno de los estados que hemos tenido, ninguna de las constituciones ha participado la ciudadanía, son todas ilegítimas. Yo creo que no sería bueno que una cuarta constitución también sea ilegítima. Entonces eso exige que la ciudadanización de la política se desarrolle adecuadamente como poder local, como poder regional, como poder nacional y que finalmente pueda ejercer el poder constituyente para construir la Constitución y el Estado que realmente queremos, que realmente responda y resuelva los problemas reales que tenemos y dejémonos de imitar lo extranjero. Sobre todo en educación, que queremos que Chile se eduque de acuerdo a lo que pasa en Finlandia. 30 supuestos expertos en ver a Finlandia para que se haga en Chile lo que están haciendo allá. Y no se ha convocado a la población, qué sé yo, de Freirina o de Tirúa o de Calama o de Putre, ¿no es cierto?, para que propongan un sistema educativo de acuerdo a la realidad de cada una de estas localidades, ¿no? Bueno, ahí estaría yo terminando esta intervención, un poco larga tal vez, pero que es muy largo, aún mucho más de lo que se puede indicar de esta historia oculta, que es la historia ciudadana y la historia de la soberanía popular, que nunca ha tenido realmente su expresión real en Chile. Muchas gracias. Bueno, creo que es importante agradecer esta clase magistral que hemos recibido de forma solidaria por el profesor Gabriel Salazar. Es importante recordar que la presencia de Gabriel Salazar hoy con nosotros es absolutamente autónoma, autogestionada, hay voluntad para hacer esto. Es importante que destaquemos el valor que tiene la organización, el valor que tiene la capacidad que tenemos nosotros y nosotras de organizarnos y plantear las cosas como queremos que sean. De toda la exposición del profesor yo quisiera destacar el concepto de la ciudadanización de la política y recordar la importancia que tiene la autoeducación y la asociatividad. Tenemos que trabajar con ello. Ahora...